Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los que nos están viendo hoy. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, escritor, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. En el día de hoy tengo el agrado de charlar una vez más con Fidel Narváez, ex cónsul de Ecuador en Londres y amigo personal de Julian Assange. Hoy, una vez más, volvemos a charlar sobre el caso de este periodista que está preso en las mazmorras del poder, que ya hace muchos años que está perseguido, detenido y con la amenaza de ser extraditado y si se concreta esa extradición, ser condenado en una situación totalmente injusta y en una situación que pone en riesgo su vida. Pero bueno, de todo esto vamos a charlar hoy con Fidel Narváez, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Hola Fidel, muchas gracias por atender. Hola Héctor, un placer estar contigo y con tu audiencia, estoy a la orden. Bueno, para empezar, quisiera que repasemos un poco lo que ha sido la persecución contra Julián, ¿no? Y su encarcelamiento y cuántos años lleva detenido en esta situación. Pero quiero recordarle a la audiencia que Julián Assange en un momento pidió asilo en la embajada de Ecuador en Londres y fue ahí donde ustedes se conocieron y entablaron un vínculo que hasta el día de hoy sigue y que vos sos uno de los que compone el grupo que está peleando por su liberación. Así que, haciendo un poquito esta introducción, quisiera que nos cuentes un poco más o nuevamente el caso de Julián. Bueno, sí, como tú mencionas, tengo esa suerte, tengo ese privilegio de conocer a Julián, a su agrupación bastante de cerca y de haber prácticamente convivido con él durante muchos años que duró su asilo político en la Embajada del Ecuador en Londres. La persecución política y judicial en contra de Julián data desde el año 2010 aproximadamente, que es cuando Wikileaks, la organización periodística que él fundó, eh, tuvo sus publicaciones más impactantes. Recordemos los cables de guerra de la guerra de Afganistán, los cables de guerra de la guerra de Irak, alrededor de 250.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado provenientes de prácticamente la totalidad de sus embajadas en todo el mundo, principalmente, pero también lo que se conoce como las reglas de combate del ejército norteamericano, que es, digamos, la ley interna que ellos usan para justificar el accionar militar en acciones de guerra. Esto, en resumen, son las publicaciones por las cuales los Estados Unidos levantaron una investigación y lo que se conoce como un gran jurado en Estados Unidos, que es un cuerpo investigativo dirigido por fiscales que te investiga en secreto, ¿no? Te puede estar investigando a ti, Héctor, pero nadie te ha notificado que eres sujeto de una investigación. Están sesionando, convocando testigos para testimoniar en tu caso, pero nadie te ha notificado a ti o a tus abogados de que esto está sucediendo, que es una figura que solamente casi existe en Estados Unidos, no existe en otros, y de la cual se tenía conocimiento que existía en contra de Wikileaks y en contra de Julian Assange, para
elaborar cargos en contra de Julián por las publicaciones que he mencionado. Esto a partir, te estoy diciendo, del año 2010, 2011, y cuando era totalmente claro que la persecución iba a derivar en un pedido de extradición para ser juzgado bajo la ley de espionaje. Eso es muy importante puntualizar en el caso de Julián, porque mucha gente que poco conoce sobre esta materia, su primer razonamiento es, bueno, pero si es inocente, ¿por qué no va a Estados Unidos y en el sistema judicial estadounidense enfrenta, ¿no? Las acusaciones y tendrá derecho a su legítima defensa. El problema con la ley de espionaje es que no te permite el derecho a la legítima defensa. La ley de espionaje en Estados Unidos, que es una ley de hace más de un siglo, está diseñada para espías y traidores a la patria. No tiene posibilidad nadie acusado bajo esa ley de arguir el bien público de tus acciones. Yo he publicado esta información porque me parece que el público tiene derecho a conocerla. Aquí se han cometido crímenes y aquí hay que rendir cuentas. No, eso no ni siquiera le van a permitir arguir. Simplemente se va a determinar si es que lo publicó o no lo publicó, porque bajo la ley de espionaje, publicar información que ellos han calificado como clasificada ya es un delito. Entonces, no va a haber una legítima defensa y simplemente se va a definir cuánto tiempo va a estar encarcelado. Y los cargos que le han puesto a él por las publicaciones que mencioné alcanzan a 175 años. Es decir, una cadena perpetua, es decir, una muerte en vida, ¿no? Entonces, dado Si que me esto era permitís evidente, hacerte sí. remarcar algo que tiene que ver con esto que estás diciendo y que me parece importante señalar, ¿no es cierto? Porque los medios de comunicación muchas veces, los medios hegemónicos, han señalado a Julian Assange como un hacker, un espía, ¿eh? Uh -huh, Y lo que ha hecho Julián es el trabajo periodístico, es recibir información, considerar que esa información es valiosa, como decías vos, para el interés público y la ha difundido. E incluso medios de comunicación que han tomado esa información, medios muy importantes de Inglaterra, de Europa y de Estados Unidos, eh, que han difundido no están en la situación judicial que se encuentra Julián. Digamos, es específicamente hacia él, digamos, por un trabajo periodístico que además ni siquiera se hizo en territorio norteamericano, ¿no es cierto? Porque se está juzgando más allá de sus fronteras. Corregime si lo que estoy diciendo es equivocado. sí, sí, claro, claro, claro. Sí, es crucial lo que tú estás diciendo, porque el caso de Julián es básicamente la criminalización del periodismo de investigación, pero del periodismo en general. Julián no es un hacker, más allá que se lo haya querido estigmatizar de esa manera. En estricto rigor, Julián, con Wikileaks, ha hecho periodismo. Es decir, él creó esta organización, él le dio las herramientas tecnológicas para poder receptar información como lo receptaría cualquier otro medio, salvo que por un canal que usa criptografía, es decir, que permite proteger la identidad de las fuentes de quienes están queriendo denunciar actos criminales, corrupción, quienes están exponiendo muchas veces hasta su vida, su integridad, por denunciar corrupción, tienen la seguridad de que su identidad no puede ser develada
porque la tecnología que inventó Julián no le permite ni siquiera a él saber la identidad del remitente. ¿Entiendes? Entonces, Julián recepta información, verifica que la información sea original, es decir, que sea genuina, y si es de interés público, y ellos se pusieron, digamos, ciertos parámetros, que sea información de carácter diplomático, militar, o histórico, que no haya sido publicada antes y que sea de interés público, lo han publicado. Y fue tan exitosa la intervención, o digamos, esta invención de Julián, de que recibió lo que recibió. Y en su momento, estas publicaciones, todas las que yo te mencioné, fueron publicadas en conjunto con grandes medios de información. En concreto, el New York Times, el The Guardian, Diario El País, Le Monde Diplomatique, Der Spiegel, alrededor de 5 o 6 grandes medios que publicaron también las informaciones que Wikileaks iba a publicar. La diferencia es que como se trataba de cientos de miles de documentos, Wikileaks aloja la totalidad de la información en su biblioteca digital para que cualquier persona del público, desde cualquier parte del mundo, cualquier periodista, cualquier investigador, pueda, eh, pueda comparar o pueda descubrir o pueda usar esta información para cualquier fin. Y entonces la persecución se ha venido solamente contra Wikileaks y solamente contra Julián, porque lo contrario sería demasiado descarado para denotar esta persecución al periodismo como tal. Y de ahí viene esta intención de estigmatizar a Julián como hacker. Julián no es un hacker, es un criptógrafo y un periodista. En su juventud, en su adolescencia, cuando el Internet estaba recién en creación y era de uso casi solo militar, Julián tuvo ese tipo de actividades. Pero desde hace más de 30 años está dedicado a la criptografía y desde hace más de 15, 20 años a Wikileaks como tal, que es periodismo puro, por lo cual ha sido, diría yo, no conozco otro caso, alguien me corregirá, el periodista y el medio de comunicación más galardonado con premios internacionales por actividad periodística. En este momento, todos los grandes medios se oponen a la extradición de Julián porque saben que es absolutamente claro que es una criminalización del periodismo. Julián no está acusado de hacker, no está acusado de robar información, está acusado de publicar. En ese sentido, también te quería remarcar algunas cosas y preguntarte otras. Por un lado, bueno, Julián, en aquellas famosas publicaciones que vos señalabas, lo que hace también es denunciar crímenes de guerra, denunciar delitos que Estados Unidos estaba cometiendo en Irak, en Afganistán, matanza de civiles, con videos concretos que se difundieron, con información comprobable, toda información, como vos decís, comprobada, certera, verificada, digamos, pero digamos, esas personas que cometieron esos delitos, ¿sufrieron algún tipo de condena, digamos, quienes dieron las órdenes para cometer esos delitos? ¿O, digamos, en definitiva se está persiguiendo solamente a quien difundió la información de que esos delitos se estaban cometiendo? Sí, mira, los delitos son demasiados, son cientos de miles, porque torturar a una sola persona ya es un delito, ¿no es cierto? Entonces, no, cuando el denunciado es el propio sistema como tal,
la persecución al denunciante es la defensa del sistema, la autodefensa del sistema. En, 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 en muchos casos, ciertamente sí habrían investigaciones internas militares bajo los códigos y las reglas militares. Y en muchos casos se ha visto de que en lugar de ser una búsqueda de justicia, lo que se está haciendo es una búsqueda de la impunidad, porque se juzgan ellos mismos y se absuelven ellos mismos, básicamente. O las sanciones son irrisorias, ¿no? Entonces, sí, este es un caso palpable de impunidad, básicamente, ¿no? La impunidad de los criminales que se han visto denunciados, que se han visto expuestos y que quieren sentar un precedente, ¿no? Es decir, y hoy que estamos en el mundo se encuentra en una situación agobiante, ¿no? Con una guerra que dura ya más de 2 años entre Rusia y Ucrania, con un genocidio en vivo y en directo en la franja de Gaza, ¿no? ¿Cuánto no necesitaríamos nuevamente un Wikileaks que nos esté mostrando, ¿no? Con evidencia los crímenes que se van cometiendo por todos los actores? Pero eso no sucede porque la gente es comprensible. O sea, ¿cómo me voy a atrever yo a filtrar? ¿Cómo me voy a atrever yo a publicar todo esto si mira lo que le está sucediendo al que lo hizo? ¿No? Ah, En ese sentido también te quería, para seguir repasando un poco el caso, cuando empieza la persecución contra Julián, que le arman causas que no tenían que ver con directamente con el espionaje para tratar de detenerlo y extraditarlo, que son causas que después fueron descartadas y se comprobaron que eran falsas. Ahí es cuando Julián decide buscar asilo en la Embajada de Ecuador, cuando ustedes se conocen, cuando entablan el vínculo, y pasa ahí varios años hasta la llegada de Lenín Moreno al gobierno de Ecuador, cuando él lo entrega, ¿no es cierto? Siendo Julián ya un ciudadano ecuatoriano y estando en territorio ecuatoriano, porque una embajada es territorio del país al que pertenece, y se lo entrega a las fuerzas británicas. Seguramente en otro momento ampliaremos más todo lo que fue también el espionaje que se realizó, obviamente ilegalmente, de forma ilegal, en la propia embajada, con la complicidad del gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno y con servicios de inteligencia violando la soberanía ecuatoriana, pero después de que es sacado por la fuerza, aquella imagen tan brutal que hemos visto, ¿no? Cuando los sacan por la fuerza de la embajada de, de Ecuador. ¿Cómo siguió la situación de Julián? sí, sí, digamos, mira tú, son casi 7 años que él estuvo dentro de la embajada, ¿no? Y el asilo político es un derecho, es una institución de derechos humanos, pero es básicamente una opción de, desesperada, básicamente, la última que le queda a alguien encerrarse en una embajada, imagínate. Y fue protegido, obviamente, por el gobierno que le otorgó esa protección, lo que también te demuestra que el caso siempre ha sido político, es decir, hay una persecución judicial, pero básicamente la suerte de Julián depende de la política. Y fue la política la que determinó una traición dentro del Ecuador, que a su vez determinó eh, la entrega ilegal, inmoral, de un refugiado político, quizás el más importante de Occidente, a sus perseguidores. ¿Qué pasó de ahí para acá? Pues bueno,
En esencia, el Reino Unido ha decidido extraditar a Julián a los Estados Unidos bajo el requerimiento estadounidense que se destapó una vez que lo tenían. Es toda esta investigación que te dije y estos cargos pseudo secretos de gran jurado se destaparon 2 horas después de que Julián fue apresado. El sistema jurídico británico le da a Julián el derecho de oponerse a esa extradición, que es lo que se ha venido litigando desde el año 2019. Es decir, la decisión de extraditarlo que está siendo peleada por los abogados de Julián. Y esto evidentemente ha implicado varios niveles dentro de la justicia británica. En una primera instancia, Julián ganó su caso. La jueza de primera instancia decidió que no debería ser extraditado basada en el estado vulnerable de salud que él presenta, no solamente como resultado del encarcelamiento que tiene ahora en una cárcel de máxima seguridad, sino el acumulado de todos esos años de encierro en una embajada, más el enorme riesgo que representa el sistema carcelario norteamericano en su opción más opresiva para los casos de espionaje y seguridad nacional, que se conoce como las medidas administrativas especiales. En resumen, el aislamiento de todo contacto humano. Es decir, una persona que está bajo ese régimen no le ve la cara ni siquiera a quien le pasa la comida. No tiene contacto con otros presos. El contacto con familiares será ínfimo. Es decir, Julián ganó su primera instancia en base a este riesgo alto de suicidio, porque además está diagnosticado con autismo, que eleva ese riesgo de suicidio en estas condiciones. Los Estados Unidos apelaron a esa decisión. En una segunda instancia, el sistema jurídico británico les dio la razón a los Estados Unidos, es decir, cambió la decisión inicial. Y lo que estamos ahora a punto de empezar, dentro de un mes exactamente, básicamente es la tercera y final ronda en que 2 jueces decidirán si le dan luz verde o no a la última apelación a la que tendría derecho Julián. Es posible que estos jueces le den luz roja, lo cual significaría que hemos llegado al final del camino, y mira tú que ya son más de 5 años desde que fue expulsado, en el que no está cumpliendo ninguna condena, él no está sentenciado a nada, simplemente está en una cárcel de máxima seguridad, esperando que se termine todo este litigio sobre la extradición o no. Entonces, las posibilidades son luz roja, se llegó al final del camino en el sistema británico. En el peor escenario, lo embarcan en un avión y lo llevan a Estados Unidos. En el mejor escenario, habrá una luz verde para la apelación y el litigio se prolongará, pero ya será el último y definitivo round en el que todo es posible. Pero una vez que esto acabe, ya sea ahora dentro de un mes porque se lo niegan, o ya sea dentro de varios meses porque se alargó, se cuenta todavía con ese sí ya el último recurso, la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Sobre la cual tampoco hay ninguna garantía. Se tiene mucha esperanza de que los europeos puedan mostrar algo más de soberanía e independencia que los británicos,
pero dada la situación británica en el sentido de alejarse cada vez más, ya salió de la Unión Europea, y de alejarse cada vez más de las instituciones europeas, no hay garantía de que los británicos acepten en el futuro una resolución de la Corte Europea de Derechos Humanos. Eh, para destacar algunas cosas y hacerte la última pregunta, eh, se resume un poco de lo que venimos charlando, de lo que vos venís señalando. Una persecución que empezó en 2010, ya van a ser 14 años, de los cuales 7, Julián tuvo que estar refugiado en una embajada, lo cual también es una especie de prisión, ¿cierto? Si bien con otras comodidades, obviamente, pero no podía salir cuando él quisiera, no podía recibir a quien él quisiera, no tenía muchas limitaciones. 5 años en una cárcel de máxima seguridad. Eh, Entre otras cosas, te quiero preguntar por qué, cuál es el argumento para que una persona que tampoco es que, digamos, tiene la posibilidad de fugarse, tenga la necesidad hayan decidido ponerlo en una cárcel de máxima seguridad, más allá de la intención de castigarlo ya desde este momento, ¿no? Desde que fue arrestado. Y digamos, 5 años, 7 años en la embajada, 5 en la cárcel, 14 años en total de persecución desde que empezó toda esta situación, por haber hecho periodismo, por haber difundido crímenes de guerra, por haber difundido innumerables cantidad de crímenes, como vos señalabas, y ahora en una situación compleja. ¿Cuál es, vos señalabas, ¿no? Y en parte lo planteabas, la situación de salud mental sobre todo de él, es muy delicada. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que tiene él, que tienen sus abogados, su familia, de que esto se resuelva de la mejor manera, ¿no? Que es lo que deseamos la mayoría? Digamos, como vos bien decías, esto tiene que tener una solución política. ¿Por dónde atravesaría esa solución política? Bueno, mira, Julián es un hombre muy resiliente, ¿no? Muy resiliente, pero de hecho la negación de su extradición en la primera instancia estuvo basada en diagnósticos médicos de los más prestigiosos especialistas en este país, ¿no? Que certificaron que él viene sufriendo de estrés postraumático, viene sufriendo de básicamente de tortura psicológica, ¿no? Eh, y claro, el encierro en una cárcel de máxima seguridad no es que te va a ayudar a ir mejorando esa condición, por el contrario, te lo va empeorando. Muchas personas muy allegadas, muy cercanas, muy importantes en la vida de Julián, han fallecido en estos últimos 12 años. Y él no ha podido siquiera despedirse de ellas o ir a un funeral, ¿no? Entonces, a pesar de su resiliencia, él evidentemente tiene un deterioro importante, tanto físico como mental. Pero me parece a mí que en este momento es optimista. Él cree que va a salir victorioso. Eh, en la medida que han transcurrido tantos años, también ah, se han ido desarrollando algunos acontecimientos paralelos que deberían ayudar a evitar esa extradición. ¿A qué me refiero en concreto? ¿No? Dentro de la embajada, Julián fue víctima de espionaje, pero no solamente él como tal, sino él, su equipo legal, sus abogados y el personal médico que lo atendía. Y básicamente se está comprobando que ese espionaje
venía dirigido desde los Estados Unidos, concretamente de la Central de Inteligencia Norteamericana, que es básicamente quienes están requiriendo su extradición. En definitiva, frente al juez hay una situación en que quienes van a juzgar a esta persona han accedido ilegalmente a información protegida, privilegiada. En cualquier sistema jurídico, eso determinaría la muerte de un caso jurídico. Fin. Todavía no ha sucedido eso, pero como las investigaciones y los procesos judiciales que se llevan a cabo, tanto en jurisdicción española, porque se trató de una empresa española contratada por el gobierno ecuatoriano, que sabemos estuvo cooptada por la CIA, como también procesos judiciales dentro de Estados Unidos, donde personas, eh, abogados, periodistas que visitaban a Julián han puesto una querella jurídica en contra de el exdirector de la CIA, Mike Pompeo, y en contra de la agencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿No? De que en la medida que se va evidenciando más que el caso está viciado por este espionaje ilegal, las posibilidades de que una decisión jurídica tome en cuenta eso son mayores, ¿entiendes? Entonces hay mayor optimismo con eso. Pero además, me parece a mí que sí ha corrido bastante agua debajo del puente desde la expulsión de Julián. En una primera instancia, cuando las cosas no estaban totalmente claras, seguía esa animadversión por parte de los grandes medios de comunicación y por parte de muchos actores políticos, acusando de que es un hacker, de que lo quieren porque ha robado información, etcétera. En la medida que va siendo totalmente claro que se trata simplemente de actividad periodística y que esto es una persecución política, la totalidad de las organizaciones más importantes de derechos humanos, de defensa de la libertad de expresión, así como los grandes medios de comunicación, tienen muy claro que esa persecución es la criminalización del periodismo y de que no debe ser extraditado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que políticamente, porque estamos hablando de un caso político, el caso se vuelve cada vez más una papa caliente para cualquier futura administración en Estados Unidos, sea esto el señor Trump, sea esto el señor Biden o quien fuese. Si Julián Assange llega a ser extraditado allá y ahí empieza nuevamente, recién ya un juicio propiamente dicho, porque lo que estamos litigando aquí es si se extradita o no, no se está litigando si es culpable o no de nada, ¿me entiendes? Sí, sí. Si es extraditable o no. En la medida que ese juicio empiece allá, pues nuevamente tendremos que ir repasando las publicaciones, los crímenes de guerra y la criminalización del periodismo. Y eso me parece a mí que no debe ser deseable para ninguna organización, para ninguna administración estadounidense, más allá de que es totalmente claro que el presidente está sentado. Si esa es su intención, el presidente está sentado. Nadie le va a devolver a Julián Assange estos 12, 14 años y todo el daño reputacional y de salud, ¿no? La privación de libertad, etcétera, de la que ha sido objeto. Ya el presidente está sentado. Así es, Fidel. Bueno, te quiero agradecer muchísimo una vez más tu tiempo. Te vamos a estar molestando nuevamente cuando se sepa si se avanza en esta última instancia de apelación o si Julián va a ser extraditado. Desde aquí reclamamos su libertad inmediata y la defensa de la libertad de expresión. Aquí en Argentina, vos sabés, hay una gran compañera que es Alicia Castro, ex embajadora argentina en el Reino Unido, que milita constantemente por la libertad de Julián Assange, como por tantas otras causas en las que compartimos camino. Así que muchísimas gracias
Un abrazo a la distancia para ti, sin conocerlo, un abrazo enorme también para Julián y ojalá algún día lo podamos ver en libertad y poder charlar con él. Gracias, muchísimas Confío que gracias será por así, tu. ¿no? Mi agradecimiento a ti y mi enorme saludo a esa valiosísima amiga de Julián y de las causas justas, que es la gran Alicia Castro. Un abrazo para ella y para ustedes. Un abrazo enorme.